Muy buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Ana María Terán Cuellar y seré la moderadora de esta segunda masterclass, Plantas Medicinales en el Putumayo Amazónico. Sean todos bienvenidos. Recordando un poco lo que ha sido el proceso de esta masterclass, la primera sesión que tuvimos con Claudia Mota de la Universidad Juan N. Corpas, quien nos compartió una reflexión profunda y muy importante sobre la visión epistémica del territorio. Hoy continuamos este camino de aprendizaje, pero sobre todo de diálogo y de la apropiación social del conocimiento de nuestra Amazonía colombiana. También agradecemos de manera muy especial a la Universidad Juan N. Corpas, que ha sido nuestra aliada en este proceso. Muchas gracias por el valioso apoyo académico para llevar a cabo esta masterclass. Bueno, comentarles que en esta ocasión nos acompaña mi compañero Fernando Revelo. Él es docente, investigador de la institución universitaria del Putumayo. También contarles sobre su formación académica. Él es biólogo, especialista en gestión ambiental y también muy apasionado por los temas interculturales, sociales, investigativos. Él es un docente de campo, entonces también comentarles que desde su cátedra de cultura amazónica son los espacios donde él promueve el reconocimiento y la preservación de los saberes ancestrales, pero también de la riqueza natural y biodiversa de nuestra Amazonía. Entonces, también quiero dar un saludo muy especial a los estudiantes de la Universidad Juan N. Corpas que esta noche nos acompañan y por supuesto a los jóvenes y docentes de nuestra querida institución universitaria del Putumayo. Bueno, antes de dar la palabra a mi compañero Fernando, quiero recordarles que al finalizar la intervención abriremos el espacio para preguntas, participaciones a todos ustedes. Entonces, invitarlos a que tomen atenta nota de todas sus inquietudes. Muchas gracias y te doy la palabra, Fernando, para que inicies tu intervención. Bueno, hola a todos, muy buenas noches. Muchísimas gracias a la profe Ana María Terán por la presentación. De igual manera agradecer a la profe Lorena, a la profe Paola, a María Fernanda por hacernos partícipes de esta masterclass. Muchísimas gracias por la invitación a este evento tan importante en el tema de las plantas medicinales. ¿Sí? Como dijo la profe, mi nombre es Juan Fernando Revelo, soy profesor adscrito al programa de Ingeniería Ambiental y pues actualmente oriento los cursos de cultura amazónica, etnobiología, biodiversidad, ecosistemas estratégicos y temas relacionados con el recurso hídrico. Entonces, bueno, para dar inicio a esta masterclass, a esta charla, que la titulamos Plantas Medicinales en el Putumayo Amazónico, los temas o los ítems que vamos a mencionar en el transcurso de esta presentación. Qué pena, me confirman, porfa, si está presentando pantalla. Qué pena, Ana María. ¿Sí ven mi pantalla? Así es. ¿Sí? Listo. Gracias, profe. Bueno, entonces, los ítems o los aspectos que vamos a tocar a lo largo de esta charla, pues básicamente se centran en la historia y el desarrollo de la medicina, ¿cierto? Recordemos pues que en esta masterclass tenemos estudiantes del programa de administración de empresas, de ingeniería ambiental, tenemos estudiantes también del programa de medicina, de enfermería, ¿cierto? De la Fundación Corpas que nos acompañan el día de hoy. Qué bonitas esas alianzas que se hacen a través del centro de investigación y a través de los departamentos o de los programas de enfermería y medicina de la Fundación. Entonces vamos a hablar de historia y desarrollo de la medicina, pero vista desde el punto de vista de las plantas medicinales. Hablaremos un poco también de las plantas medicinales amazónicas, ¿sí? De la gran región amazónica, de esos 7 millones de kilómetros cuadrados que tenemos distribuidos biogeográficamente en esta región tan bonita como es la Amazonía, ¿sí? La Amazonía colombiana. Hablaremos también algo de plantas del Putumayo
desde el punto de vista geográfico. Hablaremos de las plantas del Putumayo desde el punto de vista de cómo nuestros resguardos indígenas, nuestros aborígenes, nuestras tribus indígenas, pues las utilizan desde el punto de vista antropológico, según su afinidad cultural, su uso, ¿cierto? Y al final, pues mencionaremos algunas investigaciones fitoquímicas que se han desarrollado, pues, en este laboratorio vivo que nosotros lo llamamos Amazonía. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio. Antes de que comencemos a hablar de plantas medicinales, quiero que nos centremos un poquito en la base prehistórica de la botánica moderna y de la botánica etnográfica, ¿sí? Si nos regresamos unos 5 o unos 7 millones de años atrás aproximadamente, cuando estamos en el pleno auge evolutivo, pues como tal de Homo neanderthalensis y de los Homo sapiens, si hablamos prehistóricamente, entre 5 o 7 millones de años atrás, pues vamos a ver que las plantas medicinales ya se venían utilizando conforme el ser humano pues va evolucionando, conforme el ser humano pues va aprendiendo, ¿cierto? Va desarrollando pues el uso de su razón, de sus aspectos cognitivos, entre otros. Entonces las plantas medicinales no es un tema de hace 200, 300 años, no es un tema de, como decir, de un uso que se le da actualmente según la comunidad indígena, sino que esto tiene un desarrollo prehistórico, ¿cierto? De más de 5 o 7 millones de años. Si vemos, por ejemplo, en este artículo que publica una revista brasilera de farmaconoxia en el año 2020-2021, pues vamos a ver que a través de estudios de paleomedicina y a través de estudios de uso de plantas medicinales en contextos evolutivos, pues se logró evidenciar que esas plantas medicinales, lo que es, por ejemplo, la camomila, lo que son plantas, por ejemplo, asociadas a especies arbustivas, lo que son cactus, entre otras, donde tuvo, pues, su auge evolutivo el ser humano, incluso las plantas psicoactivas, pues vamos a ver que en restos fósiles o en trazas paleontológicas ha logrado evidenciar que las plantas medicinales, como fitolitos, restos de polen, ciertos restos de semillas, pues en algún momento nuestros primeros homínidos las utilizaron como un método de terapia, ¿cierto? Para remediar, por ejemplo, alguna enfermedad, alguna patología, alguna enfermedad. Incluso vamos a ver que en esta revista pues se habla también de plantas de uso psicoactivo, ¿cierto? Plantas de uso psicoactivo que tenemos en la región amazónica, ¿cierto? Como el yagé, por ejemplo, como el tabaco, ¿cierto? Como la hoja de coca, ¿cierto? Son plantas de uso psicoactivo, pero pues que tienen una afinidad cultural y se ha utilizado por más de 3.000, 3.500 años si nos regresamos, por ejemplo, a los Andes bolivianos, ¿cierto? Que es donde aparece como tal la primera, o donde se hace pues como tal el primer uso etnológico y etnográfico de la hoja de coca, de la planta de hoja de coca. ¿Listo? Entonces, las plantas psicoactivas, aquí faltaría mencionar los hongos también, ¿sí? Hongos alucinógenos, ¿sí? Hay una teoría bastante interesante, no sé si de pronto al que le guste la literatura, hay un libro muy interesante de leerlo, que es el de Terence McKenna, ¿sí? Que habla precisamente sobre el manjar, habla del manjar de los dioses. Y en ese libro, del manjar de los dioses, pues ellos mencionan que el desarrollo del conocimiento, de los aspectos cognitivos, de la razón que tiene el cerebro hoy en día, del pensamiento humano y el desarrollo de la cultura, pues ellos ellos hablan básicamente de una teoría bastante refutada, ¿cierto?, por la ciencia, pero dicen que eso se desarrolló pues básicamente debido al consumo de plantas alucinógenas, ¿cierto?, de plantas psicoactivas, de plantas medicinales que ejercieron o activaron algunas circunvoluciones del cerebro en algún momento de la historia y generaron cultura y generaron pues como tal la razón en los primeros homínidos. ¿Listo? Ahora, si nos regresamos a los primeros médicos, pues vamos a ver que los primeros médicos en la antigua Mesopotamia, en el antiguo Egipto, en la antigua China, en gran parte pues de Asia, sin mencionar pues aquí la América precolombina, pues vamos a ver que los primeros médicos pues fueron hierbateros, ¿cierto? Fueron chamanes. La medicina en su primer momento, en su primer auge pues de desarrollo como una ciencia, ¿cierto? Como una profesión, ¿sí? Pues vamos a ver que los primeros médicos pues eran hierbateros, ¿sí? Eran guardianes del conocimiento básicamente sobre plantas medicinales, eran especialistas en preparación de remedios naturales, ¿cierto? Aparece el chamanismo, aparecen los taitas, ¿cierto? Que son los mediadores básicamente entre un mundo espiritual y entre un mundo físico. Aparece también el uso de plantas
que se consideran sagradas, ¿cierto? Entre ellas encontramos el yagé, encontramos el tabaco y otra cantidad pues de plantas que se han venido utilizando durante miles de años. Esto no es de hace 10, 20, 50 años, sino son miles de años. Viene de miles de años y de millones de años. Entonces, los primeros médicos, pues básicamente fueron chamanes, fueron yerbateros, fueron personas que tenían un conocimiento ancestral, unos aspectos cognitivos sobre la percepción de la flora, ¿cierto? De las plantas, y las cuales se incorporaron como tal a la cura o a la terapia o a la herbolaria, que es lo que conocemos hoy en día, ¿sí? Ahora, si vemos Colombia, si no nos centramos únicamente en la región amazónica, perdón, sino que cogemos toda Colombia, pues vamos a ver que gran parte de los departamentos, pues todos tienen comunidades indígenas, o sea, todos los departamentos a nivel nacional tienen al menos una comunidad indígena, ¿cierto? Distribuidas en aproximadamente 84, 85, dice por ahí el Ministerio de Cultura, ¿sí? La ONIC dice que son 102, ¿sí? Hay algunas comunidades indígenas que ya están extintas, hay algunas comunidades indígenas que todavía persisten, pero el hecho de que existan comunidades indígenas, eso hace de que Colombia aún conserve esas afinidades culturales o esos aspectos etnográficos en cuanto al desarrollo, ¿cierto? En cuanto al desarrollo jerárquico, social, de yerbateros y de chamanes que los encontramos distribuidos en gran parte de las regiones pues a nivel nacional, ¿cierto? La Orinoquía, la Amazonía, el Chocó biogeográfico, la Alta Guajira, bueno, entre otros. Si comparamos, por ejemplo, aquí en Sudamérica, pues vamos a ver que las plantas medicinales no se han utilizado únicamente, voy a apuntar aquí, no se han utilizado únicamente en la región amazónica, sino que en Centroamérica, lo que corresponde a los zapotecas, lo que corresponde a los mazatecas, ¿sí? Lo que corresponde a tribus de origen tribal, de las primeras, incluso que atravesaron por acá el estrecho de Bering, ¿sí? Estas primeras tribus pues ya utilizaban plantas medicinales para el tratamiento de sus enfermedades, ¿sí? Ahora, si yo bajo acá a la región amazónica, que está constituida pues básicamente por más de 5 países, casi 6 países, Bolivia, Perú, ¿cierto? Brasil, en gran parte, en gran proporción. Dentro de esos 7 millones de kilómetros cuadrados, pues vamos a ver que existe una diversidad biológica y una diversidad cultural muy alta en relación a otros países o a otras regiones del mundo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos, miren, que las primeras cirugías, incluso que desarrollaron pues los primeros imperios mesoamericanos y suramericanos, aquí vemos un proceso denominado trepanación. Lo que hacían era coger el cráneo de las personas que estaban enfermas, que tenían inflamación cerebral, o algunos hablan, por ejemplo, de que estaban invadidos, ¿cierto?, por algún espíritu. Entonces, para sacarle el espíritu, ellos ¿qué hacían? Le abrían aquí como un orificio, ¿cierto? Con estas herramientas que vemos aquí, son herramientas incas. Ellos abrían aquí un orificio, ¿sí? Le colocaban hojas de coca como anestesiante y encima le colocaban una platina de oro, pues con el fin de tapar esta abertura. Entonces miren que la hoja de coca, el tabaco, lo que es la planta del yagé, lo que es, por ejemplo, la uña de gato, bueno, hay muchísimas especies de plantas que se han venido utilizando como analgésicos, para el tratamiento, por ejemplo, de problemas digestivos. Creo que al menos una de las personas que está presente, ¿cierto?, en algún momento, pues utilizaron plantas medicinales, ¿cierto? Cuando uno estaba enfermo, pues lo que hacía la abuela o su mamá, pues básicamente era darle una aromática, y eso es basado en plantas medicinales, que esas plantas medicinales o pueden ser de acá de la región o pueden ser de cualquier parte del mundo, que fueron traídas incluso como especies exóticas. ¿Listo? Ahora bien, la región amazónica, como mencionábamos anteriormente, que tiene un área superficial de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Esa área superficial involucra de que se tenga una biodiversidad y un conocimiento ancestral bastante amplio, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, a un famoso expedicionista, aquí vemos a Richard Evans Schultes. Se asume que él es el padre de la etnobotánica. En sus primeros momentos, cuando él entró aquí a la región amazónica producto de buscar o de estudiar un clon de caucho, ¿cierto? Él venía en busca de caucho, venía en busca de clones de caucho para manufacturarlo y para exportarlo, ¿cierto? Cuando él entra aquí a la región amazónica, en vez de buscar el clon de caucho, pues se interesó por las plantas, ¿sí? Por las plantas de las cuales
hacen uso nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Por eso se asume que él es el padre de la etnobotánica, porque en varios tratados, en varios documentos, en varios libros, pues él hace un inventario o lista, pues como tal, una composición de especies vegetales que las pueden encontrar pues en diferentes repositorios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos un libro bastante interesante, se lo recomiendo de pronto para la gente que le gusta la literatura. Aquí vemos un tratado de Richard Evans Schultes y de Albert Hoffman, donde ellos hacen una recopilación de todas las plantas medicinales y de las plantas psicotrópicas que se encuentran distribuidas pues en todo el mundo, ¿cierto? Entonces, manes se dieron la vuelta, se dieron la pela de ir a dar la vuelta por todo el mundo y recopilar toda esa información de plantas psicotrópicas y medicinales de diferentes comunidades indígenas que se encuentran distribuidas a nivel mundial, ¿sí? Ese libro lo encuentran gratuito, lo pueden descargar. Ahora, si nos centramos en la región amazónica, pues vamos a ver que si buscamos como palabra clave plantas medicinales y Amazonía, pues vamos a ver que esa información está muy dispersa. O sea, no hay un tratado hasta el momento, ¿sí? Es más, ni los herbarios todavía han logrado recopilar toda esa información. No hay un tratado completo donde exista como una enciclopedia donde están inventariadas todas las plantas de la región amazónica. Muchas de esas plantas están distribuidas a través de trabajos, por ejemplo, de comunidades ticuna, trabajos, por ejemplo, con comunidades indígenas como los Kansá, como los Inca, en pequeños artículos científicos, en algunos papers, ¿cierto? En artículos de revisión, en capítulos de libros. O sea, la información como tal está muy dispersa. Pero se asume que hay aproximadamente para la región amazónica unas 50.000 especies de plantas. 50.000 especies de plantas. De esas 50.000 especies de plantas, vamos a ver que 3.000, o sea, un mínimo porcentaje, tiene algún uso etnobotánico que sea documentado, ¿sí? Algún uso etnobotánico. Puede ser para uso gastronómico, puede ser para uso medicinal o puede ser para cualquier otro uso cultural, psicotrópico, por ejemplo, que le den nuestras comunidades, ¿cierto? O sea, podríamos concluir aquí que menos del 10% de las plantas medicinales se encuentran científicamente evaluadas, ¿listo? Aquí pues podemos ver la distribución regional documentada, lo que se tiene a la fecha. Por ejemplo, miren que Perú, ellos conservan aproximadamente, dan a conocer a través de su documentación, a través de análisis de motores de búsqueda, que Perú conserva aproximadamente 1.400 especies de plantas, ¿cierto? Que tienen algún uso, ahí están incluidas las plantas medicinales, y Colombia tiene aproximadamente 1.159 especies de plantas medicinales inventariadas hasta el momento, ¿sí? Entonces no se sabe si son 1.159, ¿sí? Estamos hablando de más de 5.000 especies, ¿cierto? Son muchísimas. Son muchísimas plantas las que se puede estudiar, las que se puede investigar, ¿sí? Muchos colegas, muchos compañeros hablamos de que la región amazónica es un laboratorio vivo donde se pueden hacer este tipo de investigaciones etnofarmacológicas, investigaciones para el desarrollo de nuevos medicamentos o nuevas patentes, ¿sí? Entonces, pues aquí invitamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos profesionales de la salud a que visiten esos territorios para que miren el potencial que tiene no solo el departamento del Putumayo, sino los departamentos amazónicos, por el hecho de tener una diversidad biológica tan alta, ¿cierto? Tan completa. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de plantas medicinales, aquí vemos el floripondio, por aquí vemos, por ejemplo, la hoja de coca, por aquí vemos, bueno, una cantidad pues de especies vegetales, ¿sí? Vamos a ver que desde el punto de vista geográfico, el departamento del Putumayo, como lo vemos aquí, administrativamente nosotros lo zonificamos en alto, que es donde estoy señalando aquí con mi cursor, en medio y en bajo Putumayo. Pero técnicamente, ecosistémicamente, ecológicamente, pues vamos a ver que el departamento del Putumayo tiene diferentes pisos térmicos. En la parte alta lo llamamos alto, en el Alto Putumayo lo llamamos zona andina, ¿cierto? Por encima de los 2.000, 2.200 metros aproximadamente, donde encontramos el Valle de Sibundoy. Vale la pena mencionar que aquí en el Valle de Sibundoy, si menciono o parafraseo aquí a Richard Evans Schultes, él decía que para que usted sea botánico, para que usted tenga conocimiento sobre plantas medicinales, o para que usted se vuelva un experto en flora, vegetal, medicinal, primero tiene que conocer el Valle de Sibundoy. El Valle de Sibundoy alberga una diversidad altísima de plantas medicinales respecto a otras partes del mundo. ¿Listo?
En la parte media vamos a encontrar el medio Putumayo, valga la redundancia, es una zona de piedemonte que lo encontramos entre los 800, 600 metros sobre el nivel del mar, sube como hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran distribuidas pues varias comunidades indígenas, entre ellos los Inga, encontramos los Cofanes, ¿cierto? Encontramos comunidades Kansá, comunidades Ajuá, entre otros. Y por los 400 metros en la planicie amazónica, aquí donde estoy señalando con mi cursor, pues aquí encontramos, de hecho, el municipio más grande del departamento, que es Puerto Leguízamo, por acá bien y colinda por acá, o linda por acá con el departamento del Amazonas, ¿cierto? Con la Tagua, Puerto Leguízamo. Pues vamos a ver que esta zona, que tiene aproximadamente una altura de 300, 400 metros sobre el nivel del mar, esta zona que tiene aproximadamente 600 a 800 metros sobre el nivel del mar, y esta zona que tiene más de 2000 metros sobre el nivel del mar, hace que la geografía que tiene el departamento del Putumayo influya en la diversidad de pisos térmicos que tenemos, ¿sí? Entonces, el hecho de que tengamos diferentes climas, el hecho de que tengamos diferentes pisos térmicos, diferentes temperaturas, diferentes alturas, ¿cierto? Diferentes tipos de suelo, incluso diferentes unidades geológicas, diferentes climas como tal, viéndolo como un todo, pues vamos a ver que esa diversidad vegetal también varía. O sea, la diversidad vegetal de plantas, no solo medicinales, sino plantas como a manera general, pues se debe básicamente a los diferentes pisos térmicos o a las diferentes características geográficas y geológicas que tiene el departamento del Putumayo. Eso es lo que hace que nosotros pues seamos tan diversos, así como otros departamentos que se encuentran en Colombia, ¿cierto? El hecho de que tengamos pues como tal aquí la montaña, eso ya nos hace muy diversos, ¿sí? Y eso es motivo para que la diversidad biológica sea tan alta. Ahora, en ese departamento que tiene un área superficial de aproximadamente 2 millones de hectáreas, pues vamos a ver que en esas 2 millones de hectáreas, aproximadamente 400.000, casi 500.000 hectáreas, pues vamos a ver que pertenecen pues como tal a resguardos indígenas. Aquí vemos uno de los resguardos indígenas más grandes incluso de Colombia, que es el predio Putumayo, para los lados de Puerto Leguízamo. Por acá tenemos también, bueno, otros resguardos indígenas en el piedemonte amazónico, como es Yunguillo, como es Sococha, como es Condagua, ¿cierto? Hay muchísimos resguardos indígenas, ¿cierto? Son aproximadamente 86 resguardos indígenas que tenemos distribuidos en gran parte del departamento. Ahora bien, si son 2 millones de hectáreas, 400.000 hectáreas corresponden a resguardo indígena. Entonces, si usted hace una proporción, pues vamos a ver que el departamento del Putumayo subsisten aproximadamente el 30% corresponde pues como tal a zonas de resguardo indígena. ¿Listo? Resguardos indígenas, comunidades indígenas, que ellas son las que conservan, que ellas son las que mantienen, que ellos son los que conocen como tal el tema de las plantas medicinales. ¿Listo? Entonces, siendo así el departamento, pues miren, aquí vemos algunos trabajos alusivos a la etnobotánica de plantas medicinales en el Valle de Sibundoy. ¿Sí? Miren que hay trabajos desde 1953 en esta tabulación que aquí les muestro. Aquí vemos, por ejemplo, introducción a la etnobotánica colombiana, aparece en el Valle de Sibundoy. Aquí tenemos, por ejemplo, descripción, por ejemplo, sobre la planta del yagé, ¿sí? ¿Listo? Su uso psicotrópico. Aquí vemos algunos aspectos de la etnomedicina de los indígenas del Valle de Sibundoy. Por acá tenemos incluso para el año 95 se publican las primeras 270 plantas medicinales iberoamericanas y sus usos etnomédicos y su uso potencial pues como moléculas bioactivas para la fabricación de medicamentos, ¿sí? Bueno, entonces aquí pues pueden ver una cantidad de trabajos, ¿cierto? Hasta el 2015. Por ejemplo, aquí tenemos trabajos de cosmovisión, de etnografía, de plantas y territorio, ¿sí? Aquí tenemos un trabajo que se publica este año, también lo publica aquí nuestra profe Adriana Guerra, junto con su equipo de investigadores, ¿sí? La profe María Alejandra, Dayana, la profe Ana Milena, publican un trabajo para el Alto Putumayo sobre la etnobotánica, hacen un análisis cualitativo y cuantitativo sobre las plantas que se encuentran distribuidas en el municipio de Colón, cuáles son los usos tradicionales, cuáles son los usos médicos que le dan, ¿sí? Entonces, aquí vemos algunas plantas que tenemos acá en el territorio, no sé si de pronto esta la conozcan. Para el norte del país la conocen como cacao sabanero, acá la conocemos como floripondio, o culturalmente nosotros le decimos el borrachero, ¿cierto? Incluso hay algunas comunidades indígenas que cogen la flor de esta planta,
la exprimen, sacan como unas goticas, se la aplican a los ojos y se van de cacería, ¿sí? Entonces, eso es algo interesante de estudiar aquí, el borrachero, el floripondio. También en algunas comunidades indígenas lo cocinan junto con el yagé, ¿cierto? Y junto con el chagro, ¿sí? Esto pues con el fin de, bueno, eso es dependiendo de la afinidad cultural que tenga la comunidad indígena, ¿cierto? Esto se conoce que lo mezclan con yagé, lo utilizan también como una planta de uso analgésico también, ¿sí? Incluso si ustedes ven los compuestos bioactivos que tiene esta planta, el borrachero, de aquí salen una cantidad de medicamentos, ¿sí? Aparte de que sale un compuesto bioactivo como la heroína, pues también de aquí se extrae un compuesto bioactivo para la fabricación de una pastillita para el dolor de estómago que nosotros la conocemos como la buscapina, ¿sí? Ya de aquí se extrae, de aquí viene el compuesto bioactivo y pues bueno, faltaría mencionar lo que es la amapola, ¿cierto? De la amapola, por ejemplo, se extraen también otros compuestos como es la morfina, ¿cierto? De la planta de la efedra se obtiene, por ejemplo, la efedrina, de la planta, por ejemplo, del sauce, que lo conocemos algunos estudiantes en el Alto Putumayo, de hecho ahí en la sede de Colón lo tienen sembrado, ¿cierto? El sauce, de ese sauce se extrae pues como tal un metabolito que se llama el ácido acetilsalicílico y que comercialmente pues nosotros lo conocemos como la aspirina, ¿cierto? Bueno, entonces aquí hay una cantidad de plantas, ¿sí? Tenemos el chondur de sangre que se utiliza para sacar los temores de la persona, miren, desde el punto de vista espiritual. Tenemos el borrachero amarillo, hay borrachero rojo, tenemos la manzanilla, la leche de Sandy para los que sufren, por ejemplo, de gastritis. Se utiliza como cicatrizante, como coagulante, antiinflamatorio. Por acá tenemos, por ejemplo, la sangre de toro, tenemos el chiricaspi, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, el arrayán, ¿sí? Entonces, muchas de estas plantas que tenemos aquí, pues tienen un uso medicinal, diversos usos, ¿cierto? Antiinflamatorios, antifebriles, entre otros. Hace algunos meses, con estudiantes del curso de cultura amazónica y del curso de etnobiología, pues hicimos un trabajo bastante interesante sobre documentar y clasificar las plantas medicinales que se utilizan por la comunidad indígena Inga, del resguardo Condagua, ¿sí? Ahí lo que hicimos, pues básicamente fue evaluar el grado de conocimiento que los habitantes tienen sobre estas plantas. Se busca contribuir también a la documentación y valoración de los saberes ancestrales. Luego se sistematizó la información y se recopiló pues todos estos datos para su conservación y para sus futuras investigaciones. ¿Listo? Aquí tenemos una fotico del resguardo indígena Condagua. Se encuentra ubicado aquí en el municipio de Mocoa, a una altura entre 600 y 1400 metros, precipitaciones de 4000 milímetros. Lo que hicimos fueron entrevistas semiestructuradas. No les voy a comentar pues aquí toda la metodología por cuestiones de tiempo, pero les voy a mostrar aquí el trabajo que hicimos con estos jóvenes pertenecientes al semillero de investigación. Y pues miren, esto es lo interesante de esto. Aproximadamente 48 especies de plantas en el resguardo indígena Condagua. De esas 48 especies de plantas, 38 tienen uso medicinal. Aquí encontramos, por ejemplo, la insulina, ¿sí? Para bajar el azúcar. Aquí encontramos, por ejemplo, la uva de monte para tratamientos respiratorios. Por acá encontramos la flor del bosque, ¿sí? Para tratamientos antiinflamatorios. La uña de gato, la uña de iguana. Encontramos piña silvestre, flor de sombra, ¿sí? Encontramos también el borrachero, cocona, pimienta. Bueno, una cantidad de plantas que pues yo les puedo compartir esta información a través de su profesor para que de pronto la consulten. Lo importante es que de esos 86 resguardos indígenas que tiene el departamento del Putumayo, pues cada uno va a tener algún aspecto diferencial o discrepante, ¿cierto? En cuanto al uso de las plantas medicinales, ¿sí? Entonces la forma de preparación, cómo lo preparan, cómo lo consumen, cómo lo siembran, cómo lo cultivan, entre otros. Entonces aquí pues este trabajo yo les puedo compartir para que lo revisen, ¿sí? Es un trabajo que hicimos con estudiantes del curso de cultura amazónica, teniendo en cuenta pues, los aspectos éticos, y esto pues fue en acompañamiento con el herbario etnobotánico que tenemos en la institución universitaria del Putumayo. Vale la pena mencionar que a nivel nacional es el único herbario, no es un herbario botánico, es un herbario etnobotánico. O sea, si estamos hablando de la palabra etnobotánico, ¿qué quiere decir? Que aquí se tienen en cuenta, ¿cierto? Aquí se tienen en cuenta los aspectos culturales y de conocimiento que tienen nuestras tribus indígenas,
que tienen, bueno, no solo nuestras tribus indígenas, también nuestras comunidades afro, nuestras comunidades campesinas que hacen parte del área de influencia pues del departamento. ¿Sí? Aquí tenemos un herbario, aquí pues invitarlos a nuestros jóvenes estudiantes, si en algún momento pues quieren desarrollar algún trabajo de investigación o quieren o les gusta pues este tema de la etnobotánica, pues pueden apoyarse aquí con el herbario etnobotánico bajo la coordinación del profe Jorge Contreras, que él es el experto pues aquí en el tema de plantas medicinales. ¿Listo? Bueno, vale la pena mencionar que esto de las plantas medicinales, a pesar de que es un tema muy interesante, muy chévere de estudiarlo, pues lastimosamente, aquí les voy a mostrar un corte que hicimos a través de la plataforma Global Forest, donde se logra evidenciar que los efectos de la deforestación, ¿sí? Río abajo, aquí tenemos el río Caquetá, aquí tenemos el río Putumayo, vamos a ver que bajo efectos de deforestación, toda esa diversidad biológica, toda esa diversidad vegetal, pues lastimosamente, lo decimos desde el punto de vista técnico y académico, ¿no? Lastimosamente, pues se está perdiendo. Mire que la deforestación está aumentando o está bajando, ¿cierto? En el área de influencia de los ríos, río Caquetá, río Putumayo. Según datos del IDEAM, el departamento del Putumayo está sobre las 170.000 hectáreas de deforestación, producto, pues lastimosamente, de la siembra de cultivos ilícitos, ganadería, agricultura, pues entre otros aspectos que valdría la pena mencionar. Ahora, pues, esto es el departamento del Putumayo, ¿no? Faltaría mirar el departamento del Caquetá. Miren que el departamento del Caquetá también está deforestadísimo, ¿sí? Tiene unos índices de deforestación bastante altos. Lo mismo, bueno, no se alcanza aquí a ver en el mapa, pero lo que es el Baupés, lo que es el Guaviare, pues lastimosamente está deforestándose, ¿sí? Y pues esto está afectando toda la riqueza biológica. Y si se afecta la riqueza biológica de nuestras comunidades indígenas, pues lógicamente toda esa riqueza cultural también se va a ver directamente afectada bajo este tensor antrópico y enfermizo que nosotros pues lo llamamos deforestación. ¿Listo? Aquí pues miren las afectaciones que se tienen en cuanto a la oferta de servicios ecosistémicos, la vulnerabilidad que tienen los servicios ecosistémicos, mire que es muy alto. Y esto se ve generalmente en lo que corresponde al piedemonte amazónico. ¿Sí? Lastimosamente, el piedemonte amazónico es de los que tiene mayor vulnerabilidad. La vulnerabilidad es altísima en cuanto a la oferta de servicios ecosistémicos bajo efecto de deforestación. ¿Sí? Ya lo que es el trapecio amazónico, la planicie amazónica, pues tiene algunos impactos río abajo, río Caquetá abajo, río Putumayo hacia abajo, pero pues no es tan evidente como si se alcanza a apreciar en la zona de acá del piedemonte amazónico. ¿Listo? Bueno, investigaciones fitoquímicas, investigaciones relacionadas con la parte fitoquímica, pues se han logrado desarrollar muchísimos trabajos. ¿Sí? Hace poco, un trabajo de la Corporación de Corpo Amazonia junto con el Instituto Sinchi, pues ellos hicieron un estudio de una planta del género Dacrontium y del género Brosimum, esto con finalidades del tratamiento para mutaciones, ¿cierto? O para enfermedades transmisorias, ¿sí? Entre ellos, pues, algunos virus, ¿cierto? Enfermedades incluso de transmisión sexual. Se han hecho aquí trabajos con plantas medicinales, se han hecho trabajos también con la Universidad Javeriana hace poco en un convenio, en una alianza que desarrolló la institución universitaria del Putumayo. Vienen trabajando también en un tema de investigación muy bonito, pues relacionado con el tratamiento de plantas, utilizando plantas para el tratamiento del cáncer. ¿Sí? De igual manera, también hay trabajos de evaluación de actividad antimicrobiana para los lados del municipio de Colón, ¿cierto? Para la extracción de alcaloides, para la extracción de flavonoides, de saponinas, bueno, una infinidad de trabajos que yo les podría citar aquí, pero pues bueno, por cuestiones de tiempo creo que no alcanzaríamos. ¿Listo? Entonces, nada, agradecerles por escucharnos. Quedo atento a sus preguntas, a sus inquietudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profe Fernando. Su intervención excelente, ¿cierto? Su masterclass en el tema de plantas medicinales en el Putumayo amazónico. Pues tenemos muchas preguntas, inquietudes, aportes, felicitaciones por su gran presentación y porque aprendimos de geografía, de cultura, de apropiación social, de etnobotánica
y de muchas más investigaciones que usted presentó. Así que muchas gracias. Bueno, antes de abrir el espacio para escuchar a todos, bueno, sí quiero también agradecer a todas las personas que se conectan y que sabemos que están y que nos acompañan de países latinoamericanos. Créanme que nos alegra profundamente que este espacio de diálogo sobre plantas medicinales, saberes amazónicos, pues traspase fronteras, ¿cierto? Porque la diversidad biocultural es una casa común. Todos vivimos en ella y pues qué bueno que esto traspase fronteras, así que gracias por conectarse, por su interés y por hacer parte de esta comunidad que valora y protege el conocimiento ancestral y la riqueza natural de nuestra América Latina. Bueno, entonces ahora sí abrimos este espacio para escucharles, quienes deseen preguntar, comentar o aportar, por supuesto, desde sus experiencias, desde sus saberes, ¿sí? Desde sus lugares donde viven. Entonces pueden hacerlo con total confianza. Créanme que sus intervenciones van a enriquecer este diálogo y son fundamentales para seguir construyendo conocimiento colectivo. Así que abro el espacio para escucharles. Muchas gracias. Pueden levantar la mano. Somos más de 57 personas aquí que escuchamos a mi compañero, el docente Juan Fernando Revelo. Entonces, los invito a que participemos. Están nerviosos. Sí, así es. Bueno, ¿o qué les pareció la intervención? Anímense a preguntar a las personas que viven en otros países. También los invitamos a que se unan a este espacio de diálogo. Bueno, yo también pues tengo una pregunta para mi compañero Fernando. Ya sabemos, ¿cierto?, que existen muchas comunidades indígenas dentro de nuestro departamento amazónico. Entonces, desde la academia o desde los entes gubernamentales o actores sociales, usted conoce, profe, qué propuestas se han desarrollado justamente para proteger esos saberes ancestrales y poder preservar y pasarle todo este conocimiento a nuestras futuras y presentes, por supuesto, generaciones? Claro que sí, profe. Creo que una de las instituciones, de los institutos de investigación que más trabaja sobre este tema de preservación de saberes ancestrales y de preservación de saberes culturales y etnobotánicos es el Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI, el Instituto Amazónico. ¿Sí? El SINCHI es el que más, considero que es de los institutos que más trabaja en temas de preservación de la riqueza biológica, de la riqueza cultural en esta región. De igual manera, pues Corpo Amazonia también tiene unos proyectos bastante interesantes con resguardos indígenas, ¿sí? Creo que hay un trabajo bastante chévere en el predio Putumayo, donde están desarrollando un tema de reforestación de plantas, de árboles medicinales, en lo que corresponde al predio Putumayo, por los lados de la Tagua y por los lados de Puerto Leguízamo, ¿sí? Instituciones hay bastantes, hay muchas alianzas. Nosotros también desde la institución universitaria del Putumayo, a través de nuestros semilleros de investigación, a través de nuestros grupos de investigación, pues también tratamos de
de fortalecer a través del microcurrículo, a través de los proyectos de aula, todo el tema de fortalecimiento de saberes ancestrales y de saberes culturales, ¿no? Pues por eso tenemos la Cátedra de Cultura Amazónica, una cátedra transversal a todos los programas, ¿sí? El programa de administración, de ingeniería, para los ingenieros civiles. Entonces esa cátedra de Cultura Amazónica pues es transversal y pues microcurricularmente tratamos de que a partir de la pedagogía, a partir de la enseñanza y a partir de nuestros proyectos de aula, pues impactar en diferentes resguardos indígenas, en diferentes zonas o territorios que han sido afectados por el conflicto armado y donde se asientan, pues como tal, comunidades afro o comunidades indígenas, ¿sí? O sea, instituciones hay muchas, hay una institución que es la COPI, donde ellos también trabajan con el tema de conservación, pero enfocado en género, ¿sí? Donde trabajan más que todo con mujeres sabedoras, con mujeres en el fortalecimiento de los sistemas de chagreo, entre otros aspectos. Muchas gracias, profe. Bueno, por aquí leyendo en el chat nos dice Dulce María Padilla, excelente información, qué importante es saber sobre las plantas medicinales y el cuidado que tenemos que tener, que son parte de nosotros y que aparte nos ayuda en nuestro organismo, tanto medicinales como cremas naturales, etcétera. También por acá Agni Rodríguez nos menciona, es interesante cómo muchas de las mismas plantas en diferentes países son usadas con los mismos fines, ¿sí? Entonces, lo que les mencionaba, ¿sí? Aunque estemos separados por países, ¿cierto? Vivimos en una casa común y por eso es tan importante conocerla, saber de esta y aprender mucho más. Bueno, por acá dice Lorena, ¿cómo se están integrando estos saberes en los procesos médicos del Putumayo? ¿Cómo se están integrando estos saberes médicos en el departamento del Putumayo? Bueno, creo que hace poco, creo que el actual gobierno, ellos promulgan una ley donde se integra el conocimiento tradicional indígena también en los sistemas de salud, ¿cierto? Esto es una norma, es una ley que apenas aparece, creo que no podríamos relacionar, por ejemplo, con otros países como Bolivia, ¿cierto? O como el Perú, donde ellos sí, el sistema de salud sí está directamente, pues, o va de la mano junto con los saberes ancestrales indígenas. Creo que Colombia está un poquito quedado en eso, pero el actual gobierno, hace poco, no recuerdo, no sabría decirle el número de ley, ahí sí me corcha, ¿cierto? Pero sí, creo que estos últimos años Colombia ha hecho un esfuerzo en cuanto a la articulación de la medicina tradicional y la medicina occidental, que es la que pues se basa generalmente en la industria farmacológica y de la farmaconoxia, ¿cierto? Entonces, sí, eso es respecto a los sistemas de salud. Ahora, recordemos pues que aquí a estos territorios amazónicos, eso viene muchísima gente y de diferentes partes del mundo, ¿cierto? No podemos hablar de que la medicina natural o que las plantas medicinales únicamente se restrinjan a temas físicos, sino también a temas espirituales, ¿sí? El uso del yagé, eso hace poco en las oficinas de turismo, ya aparece un nuevo ítem o una nueva categoría de turismo, que es el turismo de bienestar. Entonces, claro, si usted visita las selvas de acá del departamento del Putumayo, del Caquetá, del Amazonas, donde encuentra por allá los taitas, los hierbateros, pues vamos a ver que eso está lleno de gente extranjera, pues que viene a tratar de sanar su espíritu, ¿no? O sea, las plantas medicinales no los miremos desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Gracias por su pregunta, la compañera. No, gracias, profe Juan Fernando, por la respuesta. Bueno, por aquí nos dice Adrián Izquierdo, ingeniero Juan Fernando, felicitaciones por su exposición. Sabemos de su conocimiento sobre el tema de las plantas medicinales. La pregunta es, ¿cómo llevar esos conocimientos a la academia donde se cree una cátedra
exclusiva para estos temas. Hola, profe Adrián, muy buenas noches, qué gusto saludarlo y qué bueno que esté presente aquí en esta masterclass. Muchísimas gracias por su participación. Profe, pues yo pensaría que desde el punto de vista microcurricular, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la rúbrica y de la pedagogía que manejamos nosotros, los profesores, pues lo primero sería la actualización de los sílabos o de los contenidos microcurriculares de muchos de los cursos que ofrecen las universidades, ¿cierto? A nivel nacional tengo entendido que la institución universitaria del Putumayo es de las únicas entidades de educación superior que oferta este curso, el curso de cultura masónica. Por lo tanto, también hago la invitación a los estudiantes, jóvenes estudiantes que deseen hacer en algún momento intercambio con la institución universitaria del Putumayo, con su universidad, pues por acá sean bienvenidos. Nosotros, a través de la Cátedra de Cultura Masónica y a través de la Cátedra de Etnobiología, pues realizamos diferentes expediciones científicas y expediciones que yo las bautizo como expediciones culturales, donde nos insertamos pues básicamente con la tribu indígena, salimos del salón, salimos pues de las diapositivas donde se sientan pues ahí durante muchos días, salimos del salón y aterrizamos toda esa parte teórica, todos esos conocimientos de acuerdo a lo que nos dan a conocer nuestras comunidades indígenas, que son muy diversas aquí en nuestro territorio, ¿sí? Cada comunidad indígena tiene una riqueza cultural muy diferente. O sea, si usted se va para el Alto Putumayo, allá encuentra una riqueza cultural completamente diferente a la que encuentra en Puerto Leguízamo. O si usted se va, por ejemplo, para la Sierra Nevada de Santa Marta, con los Cogis, o por ejemplo con los Guayús en la Alta Guajira, pues la riqueza cultural y los conocimientos o aspectos culturales que tienen estas comunidades, pues van a ser completamente diferentes a los que tenemos acá. Acá nosotros somos gente de selva. Hay comunidades indígenas que son gente de desierto, ¿sí? Hay comunidades indígenas que incluso, si vemos los Andes, pues hay gente que vive pues en la parte alta de la montaña, estamos hablando de ecosistemas de páramo, hay comunidades indígenas que subsisten en los ecosistemas de páramo y que sus afinidades culturales pues son completamente diferentes. Y eso es lo que hace pues bonito a Colombia, ¿no? Eso es lo que hace que Colombia pues sea un país diverso, biológica y culturalmente. ¿Sí? Muy diverso biológica y culturalmente, incluso eso está escrito en la Constitución. Colombia es una nación pluriétnica y pluricultural. Y qué bueno, pues, tratar de aterrizar todos estos conocimientos, todos estos aspectos pedagógicos, ¿cierto?, de lo que son los cursos de cultura masónica y el curso de etnobiología que lo oferta, pues, como tal, la institución universitaria del Putumayo. Esta charla, pues, como tal, yo traté de centrarla básicamente como para un público en general, ¿cierto? Plantas medicinales, y yo me quedo aquí con los compañeros biólogos hablando de plantas medicinales y desde la taxonomía, eso nos quedaremos un año hablando solo de plantas, ¿cierto? Desde el punto de vista taxonómico y ecológico. La invitación con esta charla es a los jóvenes que están conectados en este momento, de diferentes carreras, es que visiten nuestro departamento, que visiten la riqueza cultural y la riqueza biológica que tienen estos territorios y que de ahí nazcan, de ahí se originen pues muchísimas investigaciones que pueden tener un enfoque o pueden tener una apropiación social muy grande con los territorios o con la comunidad en general. ¿Listo? Gracias, profe Adrián, por su pregunta. Un saludo. Muchas gracias. Bueno, por acá también tenemos a Maya Platero, profe, que hace una pregunta muy pertinente. Ella escribe: ¿qué impacto tiene el cambio climático en estas especies? Profe, buenísima su pregunta. Muy buenas noches. Gracias por esta pregunta. El cambio climático, recordemos pues, jóvenes, profes, los que estén presentes en esta masterclass, el cambio climático se define como una alteración en los procesos hidrometeorológicos del planeta, ¿cierto? O sea, no pensemos en el cambio climático como un calentamiento que va a tener el planeta en ciertos territorios, o no lo miremos así. Si estamos hablando de unas alteraciones en los procesos hidrológicos o climáticos, pues básicamente podemos decir que si en el Alto Putumayo ahorita está lloviendo entre 2.000 y 4.000 milímetros, pues puede ser que en los próximos 10, 20, 30 o en los próximos 50 años, bajo efectos de cambio climático, ¿cierto? Bajo efectos de cambio climático, entonces los regímenes de precipitación cambien, se alteren. Y si a una plantica, a usted le cambia el régimen de precipitación, a usted le cambia el régimen de temperatura,
a usted le cambia todas las características o aspectos ambientales que tiene esa plantica o ese ser vivo o ese organismo para su subsistencia, no va a ser apto y por lo tanto podrían quedar en susceptibles o pueden quedar como especies vulnerables o susceptibles de extinguirse, ¿cierto? Entonces el cambio climático, por eso les mostraba aquí al final de la presentación, hace un momento, hace unos minutos, les mostraba aquí al final de la presentación, que bajo efectos de deforestación, bajo efectos de cambio climático, pues mire lo que está pasando con nuestros bosques. Ahora, las plantas medicinales no solo se cultivan en chagras, ¿no? No lo miremos así. Nuestras comunidades indígenas, ellos obtienen las plantas medicinales de los bosques primarios, de los bosques que están en algún grado de conservación. Y pues lastimosamente aquí lo vemos, miren, en este video que publico aquí de la plataforma de Global Forest, donde se evidencia que bajo efectos de deforestación, ¿sí? Si le estamos quitando el bosque, es que el bosque básicamente actúa como si fuera una esponja, ¿cierto? Que regula el clima, que regula la parte hídrica en un territorio. Entonces, si le estamos quitando aquí el bosque, pues lógicamente la riqueza biológica, la riqueza cultural se va a ver directamente afectada. El cambio climático es uno de los tensores antrópicos que directamente, no lo digo indirectamente, directamente está afectando la subsistencia, la sobrevivencia de muchas plantas y de la riqueza florística que encontramos no solo en el Putumayo, sino en muchísimas partes del mundo. ¿Listo? Gracias por su pregunta, profe. Bueno, profe, por acá también tenemos un aporte muy valioso, muy importante que hace Andrés Quinayas. Sí, él nos da un saludo desde el resguardo indígena de Huachicono, La Vega, Cauca. Él nos comenta, así es, él nos comenta, en nuestro territorio se ha venido utilizando las plantas medicinales desde tiempos ancestrales. En nuestro plan local de salud está plasmado la medicina propia y la articulación con entes de salud occidental y de carácter gubernamental en aras de la transición del SISPI o del sistema de salud. Bueno, pues súper interesante lo que se está haciendo, esa transición de poder también la medicina tradicional, ¿cierto?, a aportarle o ser incluida en los planes locales de salud de los territorios, de los gobiernos y de las instituciones. Ese es un aporte muy importante. Profe, por acá también dice Stanley Hernández Rosa, pregunta qué riesgos existen al usar plantas sin conocer bien su preparación o dosis. Listo. Bueno, primero que todo agradecerle al compañero del resguardo que nos visita el departamento del Cauca. Queríamos comentarle también que con estudiantes del curso de biodiversidad y del semillero de investigación, en ese momento estamos trabajando sobre un inventario de plantas, de fauna y de flora también, en lo que corresponde a la vereda Santa Marta, ¿sí? Del municipio creo que por aquí hay algunos conectados, en el municipio de Santa Rosa, Cauca. Y pues la idea es trabajar articuladamente con los resguardos indígenas y con las asociaciones de muchas reservas que hacen parte de la sociedad civil por acá en la bota caucana. ¿Listo? Respecto a las dosis que nos menciona el compañero, a la pregunta, pues vamos a ver que las plantas químicamente van a tener diferentes tipos de metabolitos, ¿cierto? Los metabolitos se dividen como tal en metabolitos primarios y en metabolitos secundarios. La ciencia todavía no ha logrado discernir o no ha logrado explicar por qué es que estas plantas tienen estos metabolitos. Por allá hace algunos años un químico, no recuerdo el nombre, un sueco, él afirma, plantea una hipótesis que los metabolitos secundarios como la armina, ¿cierto? Como la psilocibina que la encontramos en los hongos, como el tetrahidrocannabinol, por ejemplo, que lo encontramos en plantas como la marihuana, por ejemplo, como la efedrina, que lo encontramos en la efedra, como la lidocaína, que se puede sintetizar a partir de la hoja de coca, pues esos compuestos tienen unas altas concentraciones de nitrógeno. Entonces, posiblemente esos metabolitos secundarios sean producto de la excreción, lo plantea él desde su manera personal, epistemológica, ¿cierto? De que como tienen altas concentraciones de nitrógeno, entonces eso hace de que esos metabolitos pues tengan algún uso o para bien cultural
o como uso desde el punto de vista como repelente, ¿cierto? O como evitar la depredación de ciertos organismos. Entonces, la dosis pues habría que verla desde diferentes aspectos, ¿no? No podría, no podría decirle cuáles son las dosis que en una toma de yagé, porque eso pues también depende de la comunidad indígena, su método de preparación, ¿cierto? Lo importante es que son plantas medicinales, ¿sí? Son plantas medicinales, son plantas psicotrópicas, y esas plantas pues tienen... pues no sé si pronto hayan visto que hay muchas personas que a veces vienen a estos territorios, toman yagé y por allá terminan, terminan muertos, ¿cierto? Pues lastimosamente eso se debe a que muchas personas de la sociedad lastimosamente a veces se disfrazan de chamanes, ¿cierto? Se disfrazan de que supuestamente pues saben del conocimiento ancestral que eso es propio de nuestras comunidades indígenas y pues lastimosamente pues no miran las consecuencias que puede generar este tipo de consumo de plantas que son de tipo psicotrópico, ¿no? Entonces eso habría que verlo, no le podría decir aquí desde el punto de vista académico, sino que tendríamos que mirarlo desde el punto de vista metafísico y antropológico directamente con una comunidad indígena, que ellos son los que tienen como tal el conocimiento y como la razón de ser del uso de estas plantas. ¿Listo? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, profe. Antes de pasar a esas preguntas, a esos aportes que están haciendo todo el público, todos los asistentes, recordarles diligenciar el listado de asistencia que está en el chat, ¿sí? Por favor, tratar de ingresar desde una ventana de incógnito o cambiar de no navegador. abre. Qué pena con su merced, no abre y yo no sé hacer todo eso que su merced dice. ¿Tú tienes Chrome? ¿Google Chrome? No, no sé qué será eso. Es un navegador. O puedes copiar el link y abrirlo desde un chat de WhatsApp. Inténtalo, ¿sí? Bueno. Bueno, por acá también Divina Selva nos dice gracias, muy bonito todo lo relacionado con plantas medicinales. Estamos ubicados en la vereda Rumillaco, donde cultivamos y transformamos plantas medicinales en cosméticos para la salud y bienestar. Bueno, es muy interesante estos temas, sí, sabemos que de ello también surgen muchos emprendimientos y también hay mucho respeto al uso de estas plantas medicinales, aplicando también los saberes tradicionales de las comunidades indígenas. Bueno, yo también tengo una pregunta, profe Juan, es que sabemos que las comunidades indígenas o aquellos que se dedican, ¿cierto?, a los saberes ancestrales, tal vez son muy celosos en compartir su información. Entonces, desde sus estudios, usted, ¿cómo ha logrado llegar, cierto, a estas comunidades y poder estudiar tanto las plantas medicinales con el enfoque etnocultural que usted nos acaba de explicar y socializar? Gracias, profe Ana María. Sí, claro. Profe, pues nosotros, ¿cómo hacemos? Lo primero, y con mucho respeto, ¿cierto? Con todo el respeto del mundo, nosotros acudimos directamente ante el gobernador del resguardo indígena, o muchas veces ante el presidente de alguna junta de acción comunal en el caso de comunidades campesinas, ¿cierto? O de líderes, por ejemplo, de las comunidades pertenecientes a las negritudes. Entonces, lo primero, nosotros siempre tratamos de vincularnos directamente o de hacer alianzas en este caso, pues con los órganos directivos, que para nuestras comunidades indígenas pues son los gobernadores o gobernadoras. Seguidamente nosotros hacemos una reunión, una socialización del proyecto con la comunidad, ¿sí? Y pues a través de un oficio muy ético y respetuoso, pues, o sea, el trabajo no lo hacen únicamente los estudiantes, sino que eso lo hacemos junto con nuestras comunidades. La idea es de que el conocimiento no es de nosotros, eso sí,
ese conocimiento que ellos tienen, eso no es de nosotros los académicos, y eso quiero que quede aquí como reflexión, eso no es de nosotros, ¿sí? Esa información que está escrita, por ejemplo, si la escribe la institución universitaria del Putumayo, si la escribe la Universidad de Nariño, si la escribe la mejor universidad de Colombia, esa información no es de la universidad, esa información es de nuestras comunidades o de las personas que tienen ese conocimiento y que únicamente buscan divulgarlo, ¿cierto? Entonces, nada, mi profe, lo único que hacemos es tratar de articularnos directamente con la comunidad a través de reuniones. Fruto de los proyectos también hacemos campañas de educación ambiental para conservación, para preservación de la riqueza florística, de la riqueza vegetal, de la conservación de bosques, del agua, entre otros aspectos. ¿Sí? El conocimiento es de ellos y es una manera muy respetable y muy bonita. ¿Sí? Hay comunidades que sí, efectivamente son algo celosas. Esa palabra celosa, pues, pienso que surge producto de que han venido, pues, lastimosamente muchas instituciones, universidades de diferentes partes del país y del extranjero a llevarse ese conocimiento, ¿sí? Y claro, ustedes se meten a la página del Ministerio del Ministerio de Educación o del Ministerio de Industria y Comercio y aparece patentado un medicamento o aparece patentado algún tinte vegetal o algún producto de origen vegetal, como si fuera de esa universidad, sabiendo que ese conocimiento es propio, es intrínseco, es de ellos, ¿cierto? Entonces eso hay que tratarlo con muchísimo respeto. Entonces, a veces los celos que aparecen en muchas comunidades, pues es producto de eso, ¿no? A veces los académicos no miran que el conocimiento ancestral y tradicional que tienen las comunidades indígenas es de respetarlo, porque eso es propio de ellos. Y bueno, entonces, eso es como para responderle a su pregunta, profe. Listo, profe, gracias. Bueno, aquí Margarita levanta la mano. Margarita, sí, continúa, por favor. Buenas noches, qué pena con su merced. No pude abrir el link, yo no sé hacer todo eso que dicen para lo de la asistencia. Profe, yo creo que más fácil le queda que le envíe los datos a su WhatsApp, profe Ana María, y usted le llena la lista de asistencia, ¿no? ¿No será mejor? Sí, yo creería que sí, por el WhatsApp sí. Sí, listo. Entonces, voy a dejar por aquí mi WhatsApp para poder tener tus datos y hacer el registro de su asistencia. Bueno, Vale, gracias. bueno. Para cerrar este importante espacio de diálogo, quiero, profe, leer, ¿cierto? Un aporte muy bonito también que nos hace Pepe Rivera. Él dice, buenas noches, Eduardo Rivera desde Corinto, Cauca. Pertenezco a la cultura NASA y hemos utilizado plantas medicinales y la selva, la naturaleza, nos provee muchas riquezas que aportan a nuestro buen vivir. Gracias. Maravilloso poder cerrar estos aportes con lo que nos dice Eduardo Rivera. Muchas gracias, ¿sí? Esperamos que todos estos aportes, lo que ustedes saben, lo que ustedes utilicen, pues siga en nuestras generaciones. Entonces, pues cerrando aquí esta masterclass, queremos desde nuestra institución universitaria del Putumayo agradecer de corazón a todos ustedes por su presencia, por su disposición a seguir fortaleciendo el conocimiento sobre nuestro territorio amazónico. Y bueno, aquí hago un paréntesis muy importante y es que invito e insisto especialmente a los jóvenes a continuar participando en estos espacios. Miren, muchachos, ustedes son la razón y la generación que tiene en sus manos la oportunidad de investigar, de proteger y de transformar el territorio amazónico, en este caso, nuestro querido departamento del Putumayo. Esperamos que este conocimiento que hoy nos ha brindado nuestro profe Juan Fernando Revelo, pues sobre las plantas medicinales, sobre los saberes ancestrales y la riqueza natural que existe y persiste, en ustedes crean nuevas ideas para que ustedes creen proyectos o abran esos caminos para cuidar y honrar nuestra Amazonía.
Entonces, muchísimas gracias y los esperamos en las próximas actividades de esta masterclass. Muchísimas gracias, profe Ana María, y muchísimas gracias a todos los jóvenes, profes, diferentes comunidades que se conectaron a esta masterclass. Espero que haya sido muy enriquecedora y bueno, pues nos vemos, creo que la próxima semana, ¿cierto, profe? En otra sesión. Entonces, nada, agradecerles a todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y que tengan una feliz noche. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Feliz noche para todos.